Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 26 y versículo 27. Voy a dar lectura a lo que dice la palabra del Señor. En el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Vamos a ir en oración esta mañana. Padre eterno, te damos gracias por este domingo que nos concedes. Gracias, Señor, por haber guardado de nosotros a tu pueblo. Y en esta mañana nos disponemos para poder ser instruidos. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda operar en el oyente como en el comunicador, para que, oh Dios, cada uno de nosotros sea edificado. Aquellos, Señor, que no te conocen, es nuestra oración que en este día el temor tuyo pueda estar en sus corazones. Eres poderoso, eres soberano, eres misericordioso. Creemos, Padre, que tú sigues salvando, sigues teniendo misericordia de quien quieras tú tener. Háblanos, te lo rogamos. Usa, Señor, al expositor. Concédele gracia de nuevo. Líbrele del error para que pueda mantenerse, oh Dios, en esa posición. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir entonces en el libro de Proverbios. Esta vez estamos en el versículo 26 y 27 y voy a hablar casi de toda la Biblia, de este tema que es muy recurrente, pero es un mandato de parte del Señor al pueblo de Dios. Recuerdo cuando empecé esta serie y la segunda enseñanza hablé sobre el temor del Señor. Ahora va a ser más ampliando el tema, pero lo que dice a través de las Escrituras. Entonces quiero dar por título a esta enseñanza: ¿temes al Señor? Porque el versículo 26 y 27 menciona el temor del Señor. Y vamos a explorar a través de lo que los autores, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, querían decir del temor del Señor. Ahora, esto se aplica en cómo nosotros, por ejemplo, en el día del Señor nos acercamos con mucha reverencia, guardando respeto a las cosas ordenadas de parte de Dios, pero al mismo tiempo, si no hay temor, si no hay temblor, entonces se está descartando, desechando. Ahora, hay una realidad dentro del pueblo de Dios, en todas las iglesias. Hay algunos pastores, algunos ministerios, algunas iglesias pueden resaltar en alto un atributo de Dios. Pueden resaltar dando énfasis a muchas doctrinas. Pero también hay iglesias que pasan por alto cuando hablamos del temor del Señor. Y ahí es donde este tema se trivializa, ¿no? Donde tal vez ya no se predica mucho del temor del Señor, o ya no se predica en contra del pecado, y entonces se está perdiendo mucho de lo que Dios quiere que su pueblo considere, con mucho temor, con mucho temblor. No solamente es necesario el respeto y la reverencia en la casa de Dios, a la palabra de Dios, sino se necesita el temblor y el temor. Y eso es lo que esta pregunta, ¿no?, de este sermón del Señor hace que cada uno de nosotros vamos a examinar. ¿Temes al Señor? Ahora, el temor del Señor también genera, como dice el versículo 26, una gran confianza. En el temor del Señor, dice, hay una confianza segura. ¿Para quién? ¿Quién es ahí el hombre o la mujer que puede tener confianza? Para el cristiano. Y eso le va a llevar a evitar, como dice la segunda parte, ¿no?, del texto. Dice, eso va a ser para los hijos. Fruto de eso hay refugio para ellos. Ahora, versículo 27, también dice, para evadir los lazos de la muerte. Entonces, cuando hablamos del temor del Señor, uno crea una confianza muy segura. Eso quiere decir, va a evitar estar en los caminos
¿no? De la destrucción, el camino de la muerte, para evadir los lazos de la muerte. Y es que cómo uno puede ser rescatado de la muerte eterna, yendo a ese refugio que es Jesucristo. Y es a través de esa vida cambiada, transformada por Jesucristo, viene el temor del Señor al hombre. Ahora esto como una introducción y cuando empecé este libro, lo que todos nos hemos podido dar cuenta, lo que el autor de Proverbios busca inspirar, ¿no? Entonces el temor a Dios, ¿no? En aquellos que leen, en aquellos que están aprendiendo, o aquellos que se están sometiendo a esta enseñanza, los proverbios van tomándose de esta manera, para temer al Señor. Dentro de un momento vamos a citar algunos versículos. Ahora, proverbios también, algunos lo han tomado como promesas. Cuando vamos a proverbios, no hay mucho que reclamar en cuanto a promesas, pero sí hay promesas, llamemos así, de manera generalizada que se puede pedir, aun cuando no hay todas las promesas como en otros textos del Nuevo Testamento. Ahora, el requisito básico para entender y aplicar los proverbios, hemos visto hasta aquí, es el temor del Señor. Si podemos ir al primer capítulo del libro, Proverbios capítulo 1, versículo 7, nos dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí es Salomón, ¿no? El hombre más sabio después de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es la sabiduría misma y detrás de Jesucristo Salomón es el hombre más sabio en la historia. Antes, en el presente y en el futuro no va a haber otro hombre. Y él aquí nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, un requisito para entender y aplicar proverbios a sus vidas es el temor del Señor. Y al mismo tiempo tiene que haber una voluntad disponible. Uno puede recibir mucha información, mucho conocimiento, sea desde un instituto bíblico, de un seminario, puede recibir mucha información, ¿no? Ahora, si es que esa información no se traduce en la vida diaria, va a ser muy diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque el conocimiento, como dice Pablo, va a envanecer. No basta el conocimiento, no basta toda la información, sino que se necesita dar un uso adecuado. Quiero ilustrar así, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos celulares, tablets, iPhone o medios, ¿no? Que nos permiten obtener mucha información o usar para algo comunicativo, ¿no? El poder dialogar con otros. Ahora, si uno le da mal uso a estos dispositivos tecnológicos, simplemente se pierde, ¿no? Para el propósito. De la misma manera es con la palabra del Señor. ¿Qué sucede, no? De que usted puede recibir, como digo, y me reitero, pero si no se está aplicando sabiamente, no se va a poder. La Biblia dice a los padres, ¿no? Que amen a sus hijos y los hijos amen a sus padres. Y tiene que hacerse de esa manera. Solamente cuando se está aplicando hay sabiduría, sino todo queda en el conocimiento. Pero para que eso suceda, tiene que haber temor del Señor. Entonces, necesita una voluntad disponible. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces necesitas ahí tener una disposición de obedecer. Juan capítulo 7 en el Nuevo Testamento. Quiero que podamos dar lectura al Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 17. Nos dice las Escrituras: si alguien quiere hacer su voluntad, dice Cristo, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Tiene una voluntad disponible. Una vez recibido
lo que usted recibe de la palabra de Dios. Y solamente de esa manera se puede confirmar que lo que estoy recibiendo viene de parte de Dios. Ahora, esto empieza con la sumisión al Señor. Y aquí la sabiduría para muchos puede ser un poco, no voy a decir confundible, pero uno necesita sabiduría para vivir la vida, ¿no? Sabiduría aplicada. Ahora, lo que está diciendo ahí Proverbios, lo que está diciendo Jesús, es que todo va a empezar con la sumisión al Señor. Y la sabiduría en sí, hermanos, amigos, no es, les voy a decir, no es un problema académico. No es un problema académico, sino es un asunto espiritual. La pregunta central para todo es poder determinar al final, ¿temes al Señor o temo al Señor? Y este tema es el corazón de la teología de la sabiduría, porque si uno de nosotros, ¿no? O usted no comprende esta parte, nunca va a llegar a ser sabio, sin importar los logros académicos que puedes obtener en tu vida. Ahora, el temor del Señor en el Antiguo y Nuevo Testamento es recurrente, que quiero decir que es reiterativo. Podemos ir libro tras libro y cada escritor, cada autor va a invocarte de parte de Dios. En ellos hubo temor infundido de parte de Dios, porque vieron a Dios tal como es Dios. Por eso digo, los autores, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver, y usted lo puede ver, es una expresión usada para que nosotros nos inclinemos ante este Dios y incluso uno puede llegar a ese momento espantado, caer en un terror de quién es Dios. Porque la palabra temor también se puede ver como un miedo, pero ese miedo desaparece cuando el perfecto amor de Jesucristo reina en nosotros. El perfecto amor, dice en el Nuevo Testamento, echa fuera el temor. Por nuestra naturaleza, nosotros podemos tener muchos pánicos, muchos miedos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, ya estando en Cristo y se aborda un incidente en tu vida coyuntural, el temor desaparece. Incluso el salmista dice que el justo no teme las malas noticias. Llega un aguijón, una enfermedad a tu cuerpo, no causa en sí mucha preocupación, pero alguien que no tiene a Cristo, como por ejemplo ya lo ve que es el fin de su vida. Nosotros sabemos detrás de cada enfermedad, detrás de cada incidente de nuestra vida, el Señor está en control de todo. Y Dios lo usa eso para poder santificarnos. Entonces, todo tiene un valor precioso para Dios, ¿no? Lo que trae a nosotros. Pero para aquel que no conoce, en realidad a veces es tristeza, es espanto, porque nosotros conocemos que aquel que no conoce a Dios, si no se arrepiente, su fin es la muerte, como el versículo 27 nos dice, está en los lazos de la muerte, ¿no? Entonces la pregunta, ¿temo al Señor? Así que lo que hoy día vamos a ver en esta mañana es hablar sobre esto. Ahora, pocos cristianos hablan sobre el temor de Dios en el presente. Es algo que me pude también percatar. Depende en qué iglesia estés. Y iglesias puede ser muchas veces entre comillas. Para algunos puede traducirse en algo trivial, pero si es que no se considera de lo que realmente dicen las escrituras, entonces se está ignorando lo que el Señor quiere que comprendamos. Ahora, de ahí su importancia en este libro, lo que el autor nos comunica. Ahora, nuestro texto y sus paralelos nos van a hacer ver su importancia. Ahí en Proverbios capítulo 9, versículo 10 nos dice de esta manera: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces,
Proverbios enfatiza, ¿no? O invita al lector a que tema al Señor. Entonces de ahí vamos a ir avanzando, yendo en otros versículos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Como diría el sabio en Eclesiastés, dentro de un momento vamos a ver. Ahora, el fin principal del hombre en sí es adquirir conocimiento también, porque a través del conocimiento uno actúa, ¿no? Porque si no tenemos una base, una data en nosotros, es imposible poder ejecutar. Y en eso consiste la vida. Entonces la vida, dijo Jesús, que te conozcan a ti. Entonces el fin principal del hombre es conocer a Jesucristo. Y cuando conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios. Y de ahí que nuestra vida tiene otro rumbo, tiene otro propósito, como que nuestra vida ha estado escondido, pero ahora en Cristo nuestra vida es descubierta. Entonces, y ahí uno puede ver que el fin del principal empieza en adquirir conocimiento o la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 7 nos dice: lo principal es la sabiduría o conocimiento, adquiere sabiduría y todo lo que obtengas y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Hay un fin principal, hombre, es glorificar a Dios. Proverbios resalta aquí a que obtengas sabiduría, a que obtengas conocimiento. Juan capítulo 17, versículo 3 también nos dice que la vida consiste en conocer a Dios, ¿no? Conocer a Dios a través de Jesucristo. Pero eso va a suceder solamente cuando hay temor a Dios. Si no, no va a haber resultado. No, el esfuerzo puede ser en vano. Todo va a ser letra. Todo va a envanecer. Pero con el temor de Dios se adquiere este fruto, ¿no? Para poder vivir lo que Dios quiere que vivamos. Para cumplir esto en nuestra vida debe haber temor al Señor. Y cada parte de la Escritura ordena temer a Dios. Por ejemplo, vamos a mencionar lo que la Biblia dice, la ley de Moisés. Estos preceptos que se dieron ahí en el monte de Sinaí se relacionaban con cada detalle de los habitantes, ¿no? Judíos. Desde la adoración que estaba ordenado como Dios quería que se haga, en la vestimenta de los sacerdotes, todo lo que hacía en ese contexto de adorar a Dios se resume en dos palabras. Éxodo capítulo 20, versículo 20 dice: teme a Dios. Teme a Dios. Voy a dar lectura al versículo completo. Cuando se da los mandamientos, al final se nos dice, Proverbios capítulo 20, versículo 20, que respondió Moisés al pueblo: no temáis, dice, porque Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Teme a Dios. Y Moisés dijo esto al pueblo ese día. Ahora, eso es en la ley de Moisés, que nos dice los libros históricos de Josué hasta Esther. Nos hablan ahí por ejemplo, del primer rey, ¿no? De Israel, hablando de Saúl, su coronación. Dios dio los requisitos para que un rey, ¿no? Pueda llevar su gobierno y pueda ser muy exitoso con su reino. Y primera de Samuel capítulo 12, versículo 14 nos dice, voy a dar lectura, primera de Samuel capítulo 12, versículo 14. Si teméis al Señor y le servís, escucháis su voz y no os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces vosotros, como el Rey que reina sobre vosotros, estaréis siguiendo al Señor vuestro Dios.
Si teméis al Señor, empieza de esa manera, ¿no? En la vida del primer rey de Israel, y una invocación al pueblo. Ahora, cuando el pueblo está ahí avanzando en Jordán, hablando en Josué, cuando cruzan ese río, de la misma manera, debe haber temor en ellos. Quiero dar lectura, Josué capítulo 4, versículo 24. Vamos a ir al libro de Josué, entonces, en capítulo 4, versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Ahí en ese contexto, cada representante de cada tribu tenía que recoger una piedra y establecer un monumento. ¿Y por qué motivo? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para que se pudiera prescribir que deben temer al Señor su Dios, ¿no? Es lo que nos dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa. ¿Para qué? Para que teman al Señor vuestro Dios para siempre. Avanzando un poco, hablando de los libros históricos, a Nehemías capítulo 1, versículo 11, allí en capítulo 1 se ve la oración que Nehemías eleva, intercediendo por su pueblo, por el remanente fiel. El versículo 11 nos dice: tus siervos que desean temer tu nombre. Avanzando un poco en el Antiguo Testamento, el himnario hebreo, hablando de los salmos, dice el Salmo capítulo 2, versículo 1, sirva al Señor con temor y regocíjate con temblor. Capítulo 5, versículo 7, temiendo adoraré hacia tu santo templo. Capítulo 34, versículo 9, temed al Señor todos sus santos, porque no hay falta o no hace falta nada a los que temen su nombre. El Salmo 119, versículo 38, establece tu palabra a tu siervo, que se dedica a temerte. Eso es en el himnario hebreo, hablando de los salmos. En la literatura sabiduría tenemos a Job, el libro de Job, tenemos el libro de Proverbios, tenemos el libro de Eclesiastés, mucho de Cantares. Solamente voy a tomar lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que muy perfectamente resume lo que estamos queriendo decir. Y la conclusión de todo esto es que dice: temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque esto es el fin o el propósito del hombre. Usted conoce muy bien ese pasaje, yo lo estoy parafraseando, así que voy a dar lectura para que podamos recibir tal como el texto lo dice. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Entonces, si se da cuenta, hemos ido avanzando desde Moisés. Ahora los profetas del Antiguo Testamento reiteraron el mismo tema. Por ejemplo, Malaquías, hablando como un oráculo de Dios, expresó a los judíos, hablando en su libro, ¿no? Hablando: si yo soy su padre, el Señor dice, ¿dónde está mi temor? Malaquías. Ahora, el temor del Señor en el Antiguo Testamento era que el pueblo debiera obedecer, era que el pueblo de Dios pudiera temer a su Dios. Hoy día muchos lo trivializan también, hablando del que no conoce a Dios. ¿Qué dicen, no? Que Dios es amor y que no me puede condenar, de que no me puede hacer juicio. O a veces no hay temor en lo que dicen, y de esta manera se lo ilustro. Han pedido tal vez algo a Dios, una señal, un milagro en su vida, y Dios no les ha respondido. Dicen: Dios es injusto.
como que lo que Dios contestó a Job ahí en su libro, ¿no? Lo que quisiera el hombre. Pero sabemos que Dios nunca va a someterse a lo que el hombre quiere. Es la criatura que se somete a su creador. Como que quisiera que, ¿no?, el hombre, Dios se siente frente a frente y decir: Dios, eres injusto. Tal es el atrevimiento. Y no hay temor en sus labios. Cuando la Biblia dice que todo lo que Dios hace es justo, y por naturaleza Dios es justo, Dios no va a cambiar. Entonces no hay temor, pero Dios en el Antiguo Testamento ordenó el temor o el pavor que debe ver de ellos hacia su Dios. Porque ese pavor se incendió cuando Dios los rescató ahí de Egipto, del horno de Egipto, cuando los hombres labraban ladrillos ahí, estar siendo esclavizados. Pavor se incendió en Faraón y su ejército. Pero una vez que ha sido liberado, Dios le comunica a su pueblo: bueno, has sido rescatado para ser puesto en prueba, pero que al fin temas al Señor. Y cuando no hubo temor a Dios, cuando, por ejemplo, en el campamento de Israel, ya no se traducía en moralidad, ya no se traducía en sus vidas, Dios incendió su furor, porque no había temor. Pero a todo el que había temor, Dios lo bendijo. Y ahí su importancia y la bendición de temer a Dios. Y todos los demás perecieron en el desierto. Entonces el Antiguo Testamento, en resumen, hasta aquí podemos ver, pone a todos que deben temer al Señor. Debemos amar a Dios y no temerle a Él. Eso hoy día puede estar de moda. Repito, debemos amar a Dios. Y podemos hablar de que Dios me ama a mí, pero no es necesario temer. Esta es una mentira. Y detrás de esta mentira es que Satanás es el lazo, como dice el versículo 27, que los está guiando a la muerte. Ha puesto una trampa en sus vidas. Satanás susurra que el hombre no debe temer a Dios. Yo creo que puedes hacer lo que quieras, puedes vivir como quieras. Dios te ama, sí, pero es un engaño. Ahora, no solamente el temor del Señor queda enseñado en el Antiguo Testamento, y si es que solamente tuviéramos el Antiguo Testamento y la revelación fuera hasta ahí, tendríamos que estar sujetos a temer a Dios. Pero el nuevo pacto, como el antiguo también, hermanos, el llamado es lo mismo. Jesús dice en Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Voy a dar lectura entonces a este texto. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Escuche lo que dice, o lea: más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Temed a aquel. Ordenanza en todo el libro del Antiguo Testamento, todos los libros, y en el Nuevo Testamento. Mateo, el primer libro del Antiguo Testamento, ya invoca ¿a quién? A los suyos. Temed, más bien temed a aquel. Ahora, en ese contexto, usted puede ver que esa palabra no va dirigido a los escribas, no va dirigido a los saduceos, no va dirigido a los mismos fariseos, sino a los apóstoles, a los 11 en sí, que eran del nuevo pacto, porque ya conociendo el camino de Judas podemos decir esto. Ahora, en todo lo que tenía que hacer, ¿no?, en los primeros días de Jesús, tenía que ver con el temor de Dios.
Todavía el nuevo pacto se está inaugurando y todo concierne a la adoración, el día de reposo, en cuanto a lo que el judío ofrecía, sea sus diezmos de la mente, el anís y el comino, todo giraba, tenía que hacerse con mucho temor. Pero avanzamos un poco en la literatura del Nuevo Testamento. Llegamos al libro de los Hechos, ya al inicio de la iglesia primitiva. Si usted quiere conocer cómo la iglesia anduvo, Hechos nos dan ahí el registro de los primeros 30 años. Y Hechos capítulo 2, versículo 43, nos va a decir, y yo voy a dar lectura, dice de esta manera: sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Ese temor es lo que viene de Dios. Ahora, esto no ocurrió en un momento donde no había un convertir masiva. No. Aquí hay un avivamiento, ¿no?, del Espíritu Santo. No es que el pueblo aquí está declinado. Acá es el mismo Pentecostés. Por ejemplo, los apóstoles fueron muy frecuentes. Por ejemplo, Pablo dice, sometiéndose unos a los otros en el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pedro dice, pasaba ahí constantemente reiterando, teme a Dios. Y Apocalipsis podemos llegar un poco al final de toda la Biblia. Estoy diciendo que vamos a avanzar de esa manera. Y Apocalipsis capítulo 11, versículo 17 y 18, el último libro que tenemos de nuestro texto sagrado. Versículo 17 y versículo 18, diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Sus siervos, sus santos. De Génesis a Apocalipsis hemos visto que el tema es reiterativo, es activo, no es pasivo. Entonces el temor al Señor. Y esto, hermanos, está en la Biblia. Por eso, si es que en un púlpito no hay temor de lo que se enseña, probablemente no sea una iglesia. Porque la Biblia también llama que hay una sinagoga de Satanás. Debe haber temor en los oyentes. Debe haber temor en el expositor. Porque si no, hablan sin temor. Y cuando hablan sin temor, que solamente están para llenar a las personas en sus teorías o lo que buscan ellos. Ahora, la objeción constante a esta doctrina se ha visto y mencionado que hoy día en el presente algunas iglesias pueden trivializar, pero la objeción se suscita. Muchos no pueden ver de esta manera, porque todo lo cambian con el amor. No es lo mismo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento dice que Dios pone el querer como el hacer, pero que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con mucho temor y mucho temblor. Resumiendo, por tanto, la Biblia, hermanos, en su totalidad enseña esto. El temor del Señor es el comienzo del conocimiento o la sabiduría. Los hombres más santos han sido marcados por su temor al Señor. Un ejemplo de eso es Job. En el capítulo 1, versículo 1, Dios describe
de Job, que era un hombre temeroso de Dios. Es un ejemplo suficiente. De esa manera los hombres de Dios han sido marcados. Algo distintivo había en ellos en comparación de los demás. ¿Dónde está tu temor? Job, en las conversaciones que interactuaba en sus 3 amigos, no había eso en sus labios. Solamente hablaban por hablar. Y Dios dice, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Un hombre íntegro y sin mancha, que teme a Dios, evita el mal. Y aquí voy a decir algo general. Y nosotros los creyentes conocemos. Y la Biblia nos dice que los malvados carecen de esta actitud. Y hacemos una invocación tomando las Sagradas Escrituras, que teman al Señor, sea una autoridad eminente, o sea la persona más sencilla en este planeta. Dios dice que deben temerlo. Ahora los hombres no temen por su naturaleza caída. La Biblia habla de la depravación total del hombre. Sea, como podemos ver en el Antiguo Testamento, sea judío, sea gentil. Pero para poder un poco ser más directo, quiero dar lectura a lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 18. Romanos capítulo 3, versículo 18 nos dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Amigo, ¿temes a Dios? Hermano, ¿temes a Dios? Podemos ya ir definiendo así nuestras vidas. Si no temes a Dios, la Biblia solamente dice, el que teme a Dios se aparta del mal. Ya no vive en el pecado. Con el temor uno se aísla de las amistades que le llevan a pecar. Todos los que hemos venido a Cristo sabíamos que antes no temíamos a Dios. Incluso violamos un mandamiento de usar el nombre de Dios para nuestros intereses, y así profanábamos su nombre que es santo. Y Pablo dice aquí, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Podemos estar en un centro laboral, una oficina, o estar en el campo, y se puede escuchar todo lo que hablan o dicen. Y cuando se trata de asuntos espirituales, la burla, es porque no hay temor en ellos. Pero los hombres más santos son marcados por su temor a Dios. Eso es tan claro. Y hemos dicho aquí, los impíos o los incrédulos carecen de esta actitud. Ahora, el temor del Señor es esencial para los cristianos. Y no hay manera de poder cambiarlo. Quiero dar lectura al primer capítulo, Proverbios capítulo 1, versículo 29. Dice, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Mi invocación a ti, amigo, si tú no conoces a Cristo en esta mañana, es que no repudies, no aborrezcas lo que Dios te está comunicando. Dios es de esta manera generoso contigo. Te está mostrando el conocimiento, te está mostrando el camino hacia Él. Pero si tú rechazas, no solamente el no escuchar a este predicador, sino todo lo que tú has recibido, toda la información hasta aquí, es lo peor que puedes hacer. Es odiar el conocimiento, es odiar a Dios mismo, a sus caminos, a sus siervos. Ahora, entonces el temor del Señor es esencial.
Ahora, a través de la Biblia, el temor del Señor también es equitativo o equivalente a la fe en Dios. Por ejemplo, hablando de Abraham, el sacrificio que Abraham hizo con su hijo Isaac, es muy interesante poder describir cómo ya Hebreos lo pone en el capítulo 11, versículo 17, se describe como un acto de fe. Por fe Abraham, dice, cuando fue probado ofreció a Isaac. Pero el relato original en Génesis capítulo 22, versículo 11 y 12, nos describe como un acto de temor. Así que el temor de Dios es equitativo también para la fe en Dios. Pero nadie puede salvarse sin fe. Por lo tanto, debemos asumir que nadie se salva sin temor. Entonces, se necesita de este don que viene de Dios. Por eso quise tocar o detenerme en estos dos versículos, porque pude haber terminado hoy día el capítulo 14. Ya ayer revisaba al inicio de la serie que hablé del temor del Señor, pero lo hice en un contexto, ahora me encuentro en otro contexto y nuevamente sale el tema. Así que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan de este tema que predomina. Ahora, lo esencial tiene que ver dónde uno pone su temor. Hasta aquí hemos visto, el temor debe ser a Dios. En el Antiguo Testamento se habla del temor de Isaac. Dios se autodomina de esta manera. Jeremías nos dice de esto también en el capítulo 10, versículo 6. Voy a dar la lectura. Libro de Jeremías, hablando del profeta. Dice, no hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. El temor es al nombre del Señor. El temor es a su palabra, porque Dios ha elevado, dice, su nombre y su palabra al mismo lugar. Si desechas su palabra, no temes a Dios. Al mismo tiempo estás desechando que Dios es poderoso, grande. No hay nadie, como dice el texto aquí, como tú, oh Señor. Es una locura, es una necedad rechazar el conocimiento de Dios. El temor del Señor entonces no es un asunto trivial, sino es de importancia. Ahora, y la importancia o su significado va a conducir a un hombre, a una mujer hacia Dios. En el comienzo de la creación se puede ver cuando nuestros padres ceden, cuando los hijos, uno de los hijos de Adán y Eva, sin temor, mata a su hermano. Perdón, sin temer a Dios, sin considerar a Dios, lo mata. Y de ahí que eso fue algo terrorífico, eso fue un crimen a los ojos de Dios. Ahora, ese temor se va traduciendo en la Biblia a través de los juicios ahora que Dios hace. Hay un juicio sobre Caín. Porque Caín va a decir, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Un terror en Faraón, Balaam, el rey Saúl, Acab, Nabucodonosor, Belsasar, Amán y Simón el hechicero. No había temor en ellos. Pongo estos nombres porque están marcados de que ellos no tenían temor. Entonces es necesario aquí mencionar que el principio de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría, es el temor al Señor. Y Dios, hermanos, en el nuevo pacto nos ha dotado por su Espíritu, que tenemos esa voluntad, pero usted necesita ser informado y llevar a cabo. Dice el Salmo 33, versículo 8, que toda la tierra tema al Señor,
que todos los habitantes del mundo se maravillen, se asombren. Así como fue con Moisés en el monte de Sinaí, Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 21. Isaías 6, ahí se ve, cuando Isaías ve la majestad, está temblando, está temeroso, no puede hablar por hablar, solamente está inclinado. El deleite, como dice Isaías capítulo 11, versículo 3, el deleite del justo está en temer al Señor. Ahora, el temor al Señor conduce a todo lo que hagamos, sea real, sea sincero, sea profundo, sea una obediencia. Y se debe crecer cada día. Al final, para que el creyente camine en los caminos de Dios, debe temer al Señor. Este concepto es importante que Salomón nos dice a través de este libro. Y Dios está conduciendo para que su creación pueda estar sujeta y pueda temer. Quiero dar lectura a un versículo que un poco me va a guiar en lo que quiero decir. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Dice el texto: sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. El propósito de la creación de Dios es que él tiene que ser temido y lo está llevando de esa manera. Sea que ahora temas a Dios y te has inclinado, pero si aún no lo haces, llegará el día, ya no voluntariamente, sino forzado, has de postrarte. Y Dios lo va a hacer. Moisés dijo esto hablando de la palabra de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, el versículo 24. Ya vamos a ir entonces finalizando en esta mañana con algunos textos y algunas aclaraciones. Deuteronomio capítulo 6, versículo 24. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Si el mandato no es suficiente en toda la Biblia, entonces estamos ignorando el conocimiento de Dios. Ahora voy a enumerar unos 7 beneficios para aquellos que eligen temer al Señor. Es como hubiera bosquejado yo hasta aquí con una introducción larga y empezaría recién, pero por lo menos solamente voy a enumerar según Proverbios. Primero, quien teme al Señor tendrá acceso a la sabiduría de Dios. Proverbios 1, versículo 7, Proverbios capítulo 9, versículo 10, Proverbios capítulo 15, versículo 33 es el texto que no lo he leído en esta mañana. Dice: el temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Entonces, primer beneficio: quien teme al Señor tendrá acceso a la sabiduría de Dios. Este es el punto de inicio para obtener la sabiduría de Dios. Segundo, quien teme al Señor evitará el abandono de Dios. Eso hemos visto en el capítulo 1, Proverbios. Ahí en el capítulo 1, versículo 29, voy a dar lectura. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Tercero, el que teme al Señor vivirá una vida larga. Mismo libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 27. El temor del Señor, dice, multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Ahora, esto no significa que toda persona joven que está enferma no teme al Señor, sino toda
ni toda persona mayor que esté sana le teme al Señor. No, esto significa que quien teme al Señor puede en general esperar vivir muchos años, pero porque Dios lo concede así. El que teme al Señor tendrá total seguridad. Ese es la enseñanza en esta mañana. Versículo 26, en el temor del Señor dice, hay confianza segura. Y gracias a Dios que es así. Repito, en el temor del Señor hay confianza segura. Los cristianos descansamos en esta confianza y es seguro. Dios no va a fallar a sus promesas. En el temor del Señor hay confianza segura. Los que temen al Señor entonces pueden estar seguros de que Dios los ama, de que Dios se deleita en ellos y los da todos los medios de gracia para que ellos puedan vivir y puedan temer a su Dios. Para ellos, como dice Proverbios 18, versículo 10, es su torre fuerte, porque en Él temen, en Él confían. En el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. Este es un mensaje de un padre a un hijo, pero por un momento, en esta vida, yo algo que muchas veces comunico es que digo, no confío en nadie. Ahora, esto puede ser cierto, como puede ser solamente palabras. Muchas veces nosotros necesitamos confiar en alguien y no se puede confiar en nadie. Pero la criatura puede confiar en su creador, que lo que dice Dios es verdad. Pero cuánto más los hijos de Dios tienen su confianza y es segura, y ahí mi alabanza para mi Dios es segura, y a los hijos dará refugio. Cristo es la confianza del hombre, Cristo es el refugio para los hombres. ¿A quién iré? Hay seguridad para ellos, no hay temor, no hay miedo. Los hijos de Dios tienen una fortaleza, un refugio que los protege. Ahora, ¿qué se puede encontrar en el temor de Dios? Confianza, hermano, confianza, amigo. Esta confianza es un don de Dios. Ahora, muchos pueden ignorar este carácter, esta invitación de parte de Dios. Así que los padres tienen que enseñar a sus hijos con sus vidas temer a Dios, porque ya sea que luego no estén con ellos, la palabra de Dios sembrado va a permanecer, su vida va a ser como un ejemplo, y los que no eligieron temer al Señor en esta vida están eligiendo la muerte. Quinto, alguien que teme al Señor tendrá completa satisfacción. Versículo 27. El temor del Señor, dice, es fuente de vida. Completo. Esa palabra fuente de vida en hebreo es plural, quiere decir vidas. Significa una vida plena, una vida completa. Ya no una fuente, como dice Jeremías, ¿no? Que gotea. No. Así como la mujer samaritana en el libro de Juan capítulo 4. Dame de beber de esa fuente de agua para no tener sed jamás. Entonces, aquel que teme al Señor va a tener una completa satisfacción por su temor. Ese temor incluye la fe en Cristo, fe en su Redentor. Pero aquellos que rechazan el temor del Señor es como Bildad o como los amigos de Job. Ellos tienen otro destino. Sexto, el que teme al Señor se apartará del mal. Entonces voy a tomar Proverbios capítulo 16, versículo 6. Dice, con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal.
Voy a decir esto, hermanos, amigos. Uno no dejará de pecar hasta que no tenga temor a Dios. Uno tiene que tener reverencia a Dios. Y este texto nos ha dicho. Séptimo, el que teme al Señor no enfrentará el juicio divino. Capítulo 19, versículo 23. El temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Aquí las palabras no tocadas por el mal se usan principalmente para que Dios castigue a los impíos. El castigo tiene que ver caer en las manos de un Dios. El que teme al Señor recibirá una gran prosperidad. Capítulo 22, versículo 4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Algo que Dios te da es todo. Si Dios te bendice es todo. Pero si lo que tú tienes es fruto de tu propia sabiduría, de tu propio ingenio, entonces no viene del Señor. Porque la riqueza que Dios da, hermanos, como dice, no trae tristeza, no trae aflicción de espíritu. Y Dios aquí nos dice que el que teme al Señor va a recibir riqueza, prosperidad. Ahora, en los días de Salomón esto habría significado una riqueza literal. Pero nuestra riqueza, hermanos, está en el cielo. Para finalizar, aquel que teme al Señor recibirá sus oraciones o sus metas establecidas, van a ser respondidas, van a ser cumplidos. En Proverbios capítulo 23, versículos 17 y 18 nos dice: no envíe tu corazón a los pecadores. Antes, vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será acortada. 4 veces en Proverbios aparece el concepto de no envidiar a los pecadores. Lo hemos visto en capítulo 3, versículo 31, capítulo 24, versículo 1, versículo 19, capítulo 3, versículo 17 y 18. Dios quiere que sepamos que aquellos que finalmente prosperarán y cumplirán sus metas son aquellos que temen al Señor. Conclusión, voy a solo dar lectura a 3 versículos. Con esto concluyo. El propósito en esta mañana ha sido poder estar a través de estos textos y poder ver la necesidad urgente o el llamado de Dios urgente para que le temamos y vivamos vidas, ¿no?, bajo su temor. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. El proverbio dice: no seas sabio. Es que no te engañes, sino teme al Señor y apártate del mal. El Salmo 34, versículo 9, dice: temed al Señor vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Y para finalizar, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Oremos. Oh Dios eterno, que estas palabras sean recibidas, impregnadas en nuestro corazón. No deseamos rechazar el conocimiento del Santo, porque sus caminos son deleitosos.
Padre, ensancha el corazón de tu pueblo, infunde temor profundo hasta el punto de poder quedar asombrados, espantados de quién eres tú. Señor, perdónanos cuando no hay temor en nosotros hacia las cosas santas, en cómo venimos a adorarte, con apatía, con pereza, sin voluntad, de manera mecánica. Señor, perdónanos. Como también, Padre, te pedimos en esta mañana que tengas misericordia de aquel corazón no regenerado, de aquel que no tiene a Cristo en su vida, de aquel que no tiene el Espíritu Santo en su interior. Y se preguntan, es que ¿cómo puedo temer a Dios? La palabra dice, teme a Dios y apártate del mal. Solamente esto va a ser posible cuando invoquen tu nombre. Solamente esto va a llegar cuando su corazón sea regenerado. Y tú vendrás a habitar en ese nuevo corazón. Y solamente de esa manera habrá temor a Dios. En cómo viven, en cómo hablan, en cómo tratan a su prójimo. Oh Dios, infunde temor en nosotros. Y así evitemos el pecado. Gracias por tu palabra. Bendícenos en este día. En Jesucristo te pedimos esto. Amén.